El 18 de agosto pasado, la página web del Ministerio de Turismo informaba la asunción de un nuevo director nacional de turismo luego que se quitara de ese cargo al anterior jerarca Martín Pérez Banchero por serias discrepancias con el entonces ministro Germán Cardoso. Y desde ese momento y hasta la actualidad ha habido marchas y contramarchas, idas y venidas, hasta llegar a este punto en el que una comisión investigadora muy sui generis concluye en su informe en mayoría que no hubo ilicitudes ni irregularidades, mientras que el informe en minoría dice que hubo un accionar desmedido, discrecional e irregular. Estamos en contacto con el diputado Eduardo Antonini, que supongo habrá sido el relator o uno de ellos de este informe en minoría, que sí entiende que hubo un manejo por demás desprolijo por parte del exministro y actual diputado Cardoso. Buen día, Antonini, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Bueno, buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Igualmente. Sí, nosotros y primero que nada solicitamos una comisión en el proceso, ¿no?, de lo que pasó. Solicitamos una comisión investigadora en base a todas las denuncias que había hecho el exdirector nacional de turismo Martín Pérez Banchero. En base a todas esas denuncias de irregularidades, nos presentamos y solicitamos una comisión investigadora. A su vez, Cardoso también se presenta y solicita una comisión investigadora en la cual pide, sin denunciar ninguna irregularidad, pero pide que se investigue la gestión de la ministra anterior durante 10 años. Ahí lo que sucede es que... Le tira un fardo, digamos, ¿no? Le tira un fardo a la comisión para ver, bueno, ustedes revuélvanse, vean lo que pueden hacer, a ver si encuentran algo. Yo en realidad no encuentro nada, por algo no hago denuncia, pero ustedes revuélvanse a ver si encuentran alguna cosa. Algo así, ¿no? Usted lo definió muy bien. Fíjese que estuvo 1 año y medio en el ministerio, si hubiera encontrado algo, lo tenía que haber denunciado. Lo tenía que haber denunciado primero, porque obviamente en el caso de jerarcas de este gobierno han denunciado que encontraron café vencido en el MIDE, así que imagínense si hubiera encontrado irregularidades en el Ministerio de Turismo que maneja cifras millonarias. No lo hizo durante 1 año y medio. No encontró absolutamente nada. Como funcionario público tenía la obligación de denunciar si hubiera encontrado algo. No había nada. Pero bueno, tira como esa cortina de humo. Y ahí nosotros empezamos a ver que la cosa no venía bien porque la coalición de gobierno crea algo que lo definimos como un mamarracho jurídico, algo inédito. No encontramos antecedentes en el Uruguay ni en la región, que estuvimos viendo por internet, buscando a ver si había algo similar, donde alguien que fuera acusado terminara siendo codenunciante de una denuncia contra sí mismo y se iba a sentar no en el banquillo de los acusados, sino en el banquillo de los acusadores, que fue... y ahí nosotros dijimos, esto lo que está buscando es crear una gran cortina de humo para que no se investigue. Y obviamente, yo lo dije en ese momento, la coalición de gobierno eligió el peor de los caminos, y es el camino de intentar encubrir un hecho que primero ya tiene la condena pública, un hecho que hizo que un ministro estuviera 1 año y medio en el gobierno y el presidente de la República le retirara la confianza. ¿Por qué digo esto? El ministro Cardoso dice que él renunció, pero nadie en este país cree que él renunció por motus propios. Y a los ministros de Estado 4 días antes de esa renuncia. 4 días antes de esa renuncia ya se sabía, acá nosotros lo dijimos en edición ilimitada, que el ministro tenía las horas contadas porque desde dentro de Torre Ejecutiva ya nos habían llegado los rumores que finalmente se confirmaron. Claro, porque además le ocultó información al presidente de la República, ¿no? Es decir, estaba en una situación muy delicada. Él dice que renunció por motus propio, nadie lo cree. Los ministros de Estado, decía, no son despedidos, los ministros de Estado se les acepta la renuncia. Y eso quiere decir, cuando le acepto la renuncia en medio de un escándalo público es porque el presidente de la República no le tiene confianza política, por eso lo retira. Fíjense que él se retiró apartado en medio de un escándalo que sigue hasta hoy, eso fue en agosto, y sigue hasta hoy. Cuando en el Parlamento se definió y se inventó ese mamarracho jurídico, el Frente Amplio, la bancada del Frente Amplio decidió que iba a presentar
los hechos a Fiscalía para que se investigaran. Así que fue que nosotros hicimos la denuncia penal. Me tocó a mí y al diputado Daniel Cayán, y en nombre de la bancada del Frente Amplio, realizar esa denuncia penal en Fiscalía. Mientras tanto, la comisión investigadora siguió su curso. Y ahí la comisión investigadora, a pesar de que el resultado, en su informe final, en su informe mayoritario, perdón, la coalición de gobierno dice que no encuentra irregularidades ni ningún hecho de apariencia irregular o ilícita, lo que aprendimos y lo que pudimos acceder, a la información que pudimos acceder con los invitados, fue muy relevante, que a nosotros en realidad nos dio muchos más elementos para sospechar que sí hubo irregularidades irregularidades hubo. Todo el país que ha seguido por los medios de prensa vio las irregularidades que había. Y eso, porque no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Yo creo que, por eso digo, la coalición de gobierno elige el peor de los caminos, que es tapar el sol con el dedo. Es decir, acá no hay nada. Cuando todo el país ha venido siguiendo desde hace meses los escándalos, y todo el país está en conocimiento de que el ministro llevaba a sus amigos para que hicieran negocios con el Estado, negocios lucrativos, que el ministro tenía sus asesores que a su vez participaban en quedarse con negocios de licitaciones que son licitaciones del Ministerio de Turismo, como el Hotel Serena. El ministro adjudicaba $800.000 de publicidad de forma directa en medio de una pandemia, ¿no?, a una sola empresa, cuando los gobiernos anteriores adjudicaban $200.000 por año sin pandemia, y a 6 empresas él lo hace de forma arbitraria a una empresa, y siguen las irregularidades, boletas que desaparecen y aparecen meses después para ser abonadas. Es decir, hay una serie de expedientes que se inician meses después de que se ejecutó el gasto, de que se adjudicó la publicidad y se comenzó a pagar. El expediente que hace eso se inicia después. Eso está plagado de irregularidades, como toda la gente lo ha podido seguir, porque por suerte los medios de prensa en este país han estado informándole a la ciudadanía lo que sucedía, y algunos medios de prensa incluso han hecho investigaciones, ¿no? Entonces, permítame un segundito, diputado, justamente quería hacer referencia a eso. Desde el Frente Amplio se ha cuestionado generalmente el rol que juega la prensa, atribuyéndole incluso demasiado apego o demasiado adlaterismo, estoy inventando un término ahora, hacia el gobierno. Pero sin embargo, con este tema ha estado permanentemente poniendo sobre la mesa todo lo que ha trascendido dentro de esta comisión. Y si bien es cierto, ustedes reconocen que no hubo o que no detectan ilegalidades, sí se puede decir que hay irregularidades muy importantes. Ahora yo le pregunto, si desde el Frente Amplio se reconoce que no hubo o que no hay ilegalidades, y de que no hay ilegalidades, por lo menos es lo que trascendió en la prensa, ¿considera usted o consideran desde el Frente Amplio que judicialmente podrá haber consecuencias, ya que parlamentariamente no? Sí, yo quisiera corregirle algo. El Frente Amplio nunca dijo, hay 2 informes, uno en mayoría que hizo el diputado Conrado Rodríguez por el Partido Colorado, el diputado Juan Martín Rodríguez por el Partido Nacional, y el diputado, no recuerdo ahora, Albernaz, el diputado de Salto de Cabildo Abierto. Esos 3 hicieron un informe en mayoría que dice que no encuentran ni irregularidades ni ningún hecho de apariencia ilícita. Ese es el informe en mayoría. El informe en minoría del Frente Amplio, no lo tengo acá para poder leérselo con exactitud, pero dice que encuentra un montón de irregularidades y que seguramente algunos son que podrían tener de apariencia delictiva. Eso es lo que dice el informe del Frente Amplio. Nosotros nunca dijimos que no hay. Es la coalición de gobierno. Eso no lo vi en la prensa. Eso no lo vi en la prensa y no tuve acceso al informe propiamente dicho. Claro. Bien, ahora queda aclarado. Se lo envío por privado ahora al finalizar. Con la tecnología no es muy bueno, por eso lo digo, hacerlo ahora. Pero cuando termine eso le mando los 2 informes para que usted lo tenga, porque además son informes públicos, ¿no? Claro, no hay nada oculto. Son informes públicos,
deberían estar, seguramente están colgados en la página web del Parlamento. Pero yo se los envío. Hay dos informes. Entonces, un informe dice, acá no pasó nada, acá no hay nada. Incluso tiene una frase muy graciosa que dice, no vamos a entrar en valoraciones ni éticas ni morales porque sería caer en subjetividades. Y yo me hago una pregunta, ¿no? Y que se la transmito a la audiencia que nos está escuchando. ¿Alguien conoce de algún ministro de este gobierno, de los gobiernos del Frente Amplio anteriores, de los gobiernos del Partido Colorado anteriores, de los gobiernos del Partido Nacional anteriores? ¿Alguien conoce a un ministro que llevaba a sus amigos para que participaran de reuniones de la dirección del ministerio con el afán de hacer negocio privado? ¿Alguien conoce un ministro que haya hecho eso? Nosotros tratamos de buscar toda la información que encontramos. No encontramos, desde el 85 para acá, ningún ministro de Estado de Uruguay, de ningún partido, que hiciera eso. Eso solo ya sería una grave irregularidad. Después, cosas que fueron reconocidas por los propios adscriptos del ministro, funcionarios públicos, porque hubo asesores honorarios que no eran funcionarios públicos y asesores que fueron adscriptos que eran funcionarios públicos y dijeron en la comisión, y fuimos desprolijos. ¿Y quién no fue desprolijo en su vida? Todos somos desprolijos. Textual lo estoy citando, ¿no? Hubo algún asesor honorario que incluso llegó a pagar miles de dólares de un taxi aéreo, ¿no? Que hubo un asesor honorario que pagó miles de dólares para un taxi aéreo al interior del país. Porque las cosas graves, a mí me parece más grave que el asesor honorario haya pagado un taxi aéreo. No me parece tan grave. Lo que me parece grave es que el ministro diga, yo no lo conocía, era amigo mío, pero yo lo invité solo a que viniera a mi asunción. No sé, él andaba ahí, yo un par de veces lo vi en el ministerio, él andaba ahí, pero yo no sé qué hacía. Una cosa demencial. Y el asesor dice, el ministro cuando tuvo el honor de ser nombrado ministro, me invita a que lo acompañe de forma honoraria. Y Cardoso, tomándole el pelo a la gente, porque acá en mi pueblo se llama tomadura de pelo, declarar que que cuando le pedí que me acompañara, era solamente a que me acompañara al día que asumí. Una cosa demencial. Y que dice, no, pero tenía reuniones en el ministerio, tenía donde se tomaban decisiones, tenía acceso informático a información importante y privilegiada. Ah, no sé, él andaba ahí, yo lo vi. Y eso, lo grave es eso. No que le haya pagado el taxi aéreo. Lo grave es que el ministro no mienta a los parlamentarios y le mienta a la ciudadanía de esa forma. Porque, vuelvo a reiterar, acá en Maldonado, eso se llama tomarle el pelo a la gente. Claro. Antonini, el ex ministro y ahora colega suyo, Germán Cardoso, fue muy, muy enfático al atribuirle responsabilidad al Frente Amplio en su caída, diciendo que esto fue producto de una campaña de desprestigio por parte del Frente Amplio y obviando que en realidad quien puso el tema sobre la mesa fue su correligionario y exdirector nacional Martín Pérez Banchero. ¿Llegó a haber un cara a cara entre Pérez Banchero y Cardoso en la investigadora? En caso de que haya habido, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue ese momento entonces? Lo seguimos muy atentamente porque nosotros teníamos la misma opinión que tenía Pérez Banchero. Dijo, yo voy, no tengo ningún problema en ir a la comisión investigadora. Ahora, esto es irregular. Yo no me puedo sentar aquí a declarar como si yo fuera el acusado, ¿no? Cuando el acusado está sentado ahí interrogándome a mí. Bueno, claro. Era parte de ese mamarracho jurídico. Y ahí quiero destacar, yo primero no conocía a Pérez Banchero, no le conocía la cara hasta que no lo vi ahí en la investigadora, nunca lo había visto. Me pareció muy valiente su actitud de sentarse y decir, a pesar de todas estas irregularidades, me siento acá y ratifico las denuncias. Y fue más allá. Nos dijo, por ejemplo, a la comisión investigadora, que hacía meses que el Partido Colorado estaba al tanto de esto que sucedía. Él lo había denunciado al Partido Colorado, a las autoridades del partido, y que como pasaban los meses y no había absolutamente
nada, no sucedía nada, entonces él decidió salir a la prensa. Así que en los hechos, Pérez Banchero ratificó todo lo que dijo, incluso puso eso que no es menor. O sea, había el partido de Pérez Banchero y Cardoso, hacía meses que estaba al tanto de la situación irregular que sucedía y tampoco hizo nada. Claro. Antonini, el Frente Amplio, a sospechar que esta comisión investigadora no llegaría a concluir con culpabilidad alguna por parte de Cardoso, decidió elevar ya hace un buen tiempo los antecedentes a la justicia por su propia parte. ¿Cómo está ese trámite? ¿Ha habido ya alguna instancia para la que hayan sido convocados ustedes a estrados judiciales? No, todavía no, pero veo que la justicia tiene sus tiempos, ¿no? Sobre todo cuando hay hechos de momento que tiene que actuar de momento, actúa, pero en los hechos que son para investigar, toma su tiempo. Nosotros, no es lo mismo que la comisión investigadora del Parlamento, que puede actuar rápidamente y sesionar 3, 4 veces por semana para tratar el tema. Obviamente que el único movimiento que supimos fue que el fiscal se le asignó eso a un fiscal especializado en delitos que tiene la Cámara. En algún momento, a ver, capaz que hay investigaciones que nosotros no sabemos, está en secreto de sumario eso, ¿no? ¿Es optimista usted de llegar a buen puerto este trámite judicial? Bueno, yo le podría decir que la serie de irregularidades que están en las denuncias de Pérez Banchero, más la serie de irregularidades que están en que vamos a pasar todas las actuaciones de la comisión, porque en eso sí estamos de acuerdo, Frente Amplio, y vamos a pasar todo a la Fiscalía. Ahí creo que hay... Incluso el periodo de gestión de Lilian Quechichán. Bueno, nosotros eso no lo vamos a acompañar, pero de hecho va a suceder porque tienen las mayorías. Ahí no se pudo, nunca hubo una acusación de nada, y termino con la pregunta suya y le contesto lo de Quechichán. Nosotros lo que vemos es que hay una serie de irregularidades graves, según los abogados que nos asesoran, hay presunción de algunas actividades ilícitas. Eso lo va a definir la justicia y yo confío en la justicia en definitiva. Me parece que hay suficientes elementos. De todas maneras, la justicia va a actuar. Yo confío en esas actuaciones. Punto 2, lo de Lilian Quechichán. Mire, acá lo que tenemos para comparar es una gestión de 10 años al frente de un ministerio que lo único que cosechó fue aplausos, que nunca fue llamado a sala en 10 años, nunca fue interpelada la ministra ni su equipo. En la propia comisión investigadora, los funcionarios de confianza de este gobierno que pasaron por la comisión investigadora dijeron que el Ministerio de Turismo durante el gobierno de Quechichán, durante la gestión de Quechichán, se había modernizado y transformado, que había seguido las políticas de Estado y las había profundizado. De hecho, Tabaré Viera dice que va a continuar con el trabajo que estaba de la gestión anterior, porque Cardoso intentó destruir todo lo que se había hecho, incluso hasta la marca Uruguay Natural, ¿no? Intentó destruirla. Entonces, tenemos esos 10 años de gestión brillante, aplaudidos por el Frente Amplio, pero también por la oposición. Fíjese que fue un ministerio que en esos años nunca estuvo en cuestión, y se habrá estado la oposición cuestionando ministros del Frente Amplio, pero nunca cuestionó a Quechichán. Ahora tenemos esa gestión contra una gestión de un ministro que está 1 año y medio, que le sacan la confianza política, que se va del ministerio bajo sospecha en medio de un escándalo público y tiene el tupé de intentar llevar al barro a todo el mundo y hacer como el tango cambalache, mezclar la Biblia y el calefón. Pero bueno, yo creo que también la ciudadanía, porque existe una condena que ya está hecha, que es la condena pública de la sociedad. Y eso ya, la sociedad ya emitió su juicio. Es decir, hay un ministro que lo corrieron en 1 año y medio y hay una ministra que estuvo 10 años haciendo una gestión excelente. Así que bueno. No hubiera sido, Antonini, le pregunto, ¿no? Me pongo en la posición de un ciudadano común sin fanatismos políticos o digamos de esos que se
mal llaman a políticos, porque a político no hay nadie, pero en todo caso alguien que no tiene simpatía por ningún partido. ¿No hubiera sido más interesante acceder, bueno, como usted dice, va a ir igual todo, pero que el Frente Amplio también se sumara a enviar a acceder a enviar la gestión de Lilian Quechichán como forma precisamente de demostrar cristalinidad? Y le digo por qué, porque ahora, por ejemplo, acabo de recibir un mensaje que dice así, y esto es, uno sabe que esto hace parte del día a día. Dice César Ismael Aguilar, ¿quién es este que habla de mentir? Si son todos los políticos mentirosos, hay que ver cada cosa. Y bueno, me voy a ver algo más interesante que escuchar, por lo tanto no debe estar escuchando, ¿no? Ni debe estar viendo, ¿no? Pero mucha gente opina de esta manera. Dice, todos los políticos son iguales. ¿No hubiera sido una forma de demostrar que no son todos iguales y acceder a que esto fuera realmente a la justicia? Bueno, ahí yo le voy a hacer creo que tiene dos partes de esta pregunta. La primera parte, nosotros accedimos a que esto fuera. ¿En qué condiciones? Porque el acuerdo, y esto está bueno que la gente lo sepa, el acuerdo que existía entre todos los partidos políticos, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Nacional y Frente Amplio, era una sola comisión investigadora, que era la que habíamos denunciado nosotros, con un solo acusado, Cardoso, que no participaba como codenunciante, sino como denunciado. Y también íbamos a investigar los años de gestión anterior. La gran diferencia era que Cardoso no iba a estar sentado como denunciante, iba a estar sentado como acusado. Esa fue la gran diferencia, y lo cual nosotros, cuando ellos rompieron ese acuerdo, no lo podíamos permitir. Porque es lo que dije hoy cuando hablé de Pérez Banchero. Mire, Pérez Banchero se tuvo que sentar con mucha valentía a declarar en contra de Cardoso, con Cardoso sentado como denunciante, ¿no?, frente a él, no como acusado. Pero también funcionarios del Ministerio de Turismo, que hasta hace unos meses estuvieron bajo el mando, bajo la jerarquía de Cardoso, tuvieron que decir lo que había pasado. Cuando ellos siguen siendo funcionarios, cuando hay un ministro que es del mismo partido, sin ninguna apreciación de nada, no digo pero imagínense la situación, un ministro del mismo partido que el ministro que se va, yo tengo que decir que hay irregularidades, porque me preguntan, pero yo tengo que seguir trabajando, y eso le pasó a las empresas que trabajaban con el ministerio. Es decir, yo tengo que decir lo que pasó con él como acusador, cuando yo tengo que seguir trabajando porque tengo contrato con el Estado, con el ministerio, con un jerarca que es del mismo partido, es decir, era muy, por eso nosotros no acompañamos la cuestión. Y ahora, cuando se rompió ese acuerdo, nosotros no decimos, no hay elementos, porque ellos no dijeron que había elementos, entonces no todo es lo mismo. Y ahí le voy a responder al vecino, mire, solo para aquel que no sabe leer, todos los libros son lo mismo, ¿no? Cuando uno aprendió a leer, usted sabe que diferencia los libros porque sabe lo que tiene. Decir que somos todos iguales, yo eso no lo voy a aceptar, lo voy a discutir. Obviamente que le voy a respetar al vecino lo que diga, pero tengo elementos para decirle, no todos somos iguales. Y yo, si quiere, se lo voy a decir. Este señor que está sentado acá, que me dijo, son todos iguales y mentirosos, mire, yo tengo mi sueldo topeado voluntariamente y gano lo que gana un oficial finalista de la construcción. No cobro los 300 y pico de mil pesos que cobra un diputado. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, desde el MPP, desde la 609, que nosotros tenemos que vivir como vive la mayoría de la gente y no como vive una minoría privilegiada. Por eso nosotros no cobramos. Ya de arranque, es decir, no todos somos iguales. No todos estamos acá por plata, por ejemplo. Algunos actuamos por convicciones, algunos somos militantes, que bueno, la vida nos ha puesto nos ha llevado a ocupar diferentes responsabilidades. Pero yo, por ejemplo, soy artesano. No soy ni abogado, ni ingeniero, no soy un político profesional. Soy un artesano, un militante, que bueno, la vida me ha llevado y la organización política me ha puesto en algunos lugares de responsabilidad. Pero cobro como un oficial de la construcción y no cobro lo que cobran otros. No tengo un auto de lujo, vivo como vive la mayoría de la gente y tengo los mismos problemas que tiene la mayoría de la gente para llegar a fin de mes, cuando me sube la nafta, cuando me suben las cosas, y voy al almacén y me subieron las cosas, tengo los mismos problemas.
vivo como vive la mayoría, no todos somos iguales. Eduardo Antonini, diputado del Frente Amplio, le agradezco muchísimo el contacto, la deferencia por habernos atendido. Y bueno, por aquí estamos a las órdenes, como solemos decir cuando concluimos cada entrevista. Este es un medio absolutamente abierto a todas las voces. Y hay gente que acepta hacer parte de las entrevistas que hacemos, hay gente que no ha aceptado todavía, ellos se lo piden. Usted ha podido expresar todo lo que tenía para decir y bueno. Una vez más, muchas gracias, un abrazo, que pase bien. Por favor, un gusto y esperemos que la próxima vez capaz que hasta puede ser de forma presencial. ¿Cómo no? Así Pues, que, ojalá podamos. Ojalá esto pase pronto, esta maldición que estamos viviendo y que las cosas vuelvan a la normalidad. Que pase bien.